Hola, buen día, amados, y buen fin de semana. Que tengan un fin de semana de Dios, lleno de Dios. Las gotas de la sabiduría de la palabra de Dios que pueden hacer una cascada de libertad y sanidades. Encontramos que Dios tiene planes, propósito en nuestra vida y a veces se nos olvida que somos gente con propósito, con plan de Dios. Tenemos algo dentro de nosotros que Dios plantó que nos puede llevar a cumplir su plan, su propósito. Ahora en estos tiempos tan extraños, tan difíciles, a veces nos cuesta trabajo sobrellevar la carga del diario vivir por tantas cosas que tenemos, por tantas situaciones, por tanto eh, dolor, sufrimiento, pero siempre hay algo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y hoy vamos a ver en Filipenses capítulo 2, verso 5. Dice, tengan la misma actitud que tuvo el Mesías, aunque era Dios. No consideró que el ser igual a Dios fuera algo a cual aferrarse. En cambio, verso 7, renunció. Esta es la nueva traducción viviente. Si se están preguntando por ahí, ¿qué estará leyendo? ¿Qué traducción? Nueva traducción viviente. En verso 7, en cambio, renunció a sus privilegios divinos. Fíjense bien, a veces se pregunta uno, ¿cómo le hizo Jesús? Seguro, pues siendo hijo de Dios, pues teniendo el poder, las divinidades y todas las cosas divinas operando en su vida, pues con razón, así cualquiera lo hace. Pero encontramos, renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Renunció, dejó ir. Y esto nos lleva a pensar un poquito quizás en la importancia de entender que Jesús renunció a los privilegios divinos para establecer un principio y un fundamento para que cualquiera pueda vivir para Dios. Y dice en el verso 8, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como mueren los criminales. Un momento. No mataron a Jesús, no le arrebataron la vida. Él puso su vida. Y quizás debemos entender este principio. Jesús regresa a su estado original. ¿Cómo le hizo para regresar a su estado original si se despojó o dejó ir los privilegios divinos? Bueno, encontramos que para Jesús la palabra escrita fue suficiente. Otra vez, para Jesús la palabra escrita fue suficiente. Quizás debemos entender que para Jesús la palabra de Dios, la Biblia, fue suficiente para mantenerlo limpio, puro y llevar a cabo los milagros que hizo por la palabra. Y si a Jesús le fue suficiente la palabra de Dios, ¿no debiera serlo a nosotros? ¿No debiera ser suficiente que por sus heridas fuimos curados? ¿No debiera ser suficiente que Él se hizo pobre para que en su pobreza fuésemos enriquecidos? ¿No debiera ser suficiente que Él se empujó a ser obediente para nosotros hacer lo mismo, empujarnos a ser obedientes a la palabra de Dios? En Juan capítulo 1, verso 1 dice, al principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, la palabra. Él estaba en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. La palabra de Dios fue suficiente para Jesús. Bueno, si encontramos esto, entonces para Jesús fue suficiente, lo será para nosotros. La palabra de Dios, entendemos entonces que Dios y su palabra son uno. Si Dios lo dijo, se va a establecer así simple y sencillamente porque Dios dijo. Ahora, Jesús regresa a su estado original por la palabra, ya no por los asuntos y regalos y habilidades divinas, sino que se mantiene uno con Dios por la palabra. También renuncia a sus privilegios. No se los quitaron, Él renunció a ellos y también se sujetó a una humilde condición, se hizo humano. Y quizás nuestra mente no alcanzamos a captar, la realeza bajó a ser un mendigo.
Se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia es más por decisión que por lo que siento, me parece. Pero también recordemos que Jesús controló su medio ambiente. Si no controlas tu medio ambiente, el medio ambiente te controlará a ti. Y el medio ambiente es hostil. Por lo tanto, la palabra de Dios fuerte, viva y eficaz puede atrapar eso hostil y sujetarlo a la obediencia de Dios. Pero también exhibió su presencia en humillación y murió en desnudez. No solo colgó en ese madero, que en ese madero sería maldito todo el que colgare ahí. No solo fue maldición, sino cargó toda maldición y toda vergüenza. Por lo tanto, hoy en día podemos entrar con Dios confiadamente, sin vergüenza, sin pena, sin sentirnos mal en entrar con Dios y levantar manos santas y decir, te amamos Dios. Porque Jesús colgó en ese madero, cargó mis maldiciones y cargó mi vergüenza. Que tengan un buen fin de semana y recordemos, si para Jesús fue suficiente, la palabra de Dios para ti también lo será y producirá en lo que tú necesites que produzca conforme a la palabra de Dios. Buen fin de semana y que Dios les use grandemente.